Hola chicos, chicas y todos los que estáis viendo este nuevo vídeo del canal de No me toques las ciencias. En este nuevo vídeo vamos a tratar de nuevo los sistemas de coordinación, pero es la última parte de toda esta colección de vídeos sobre los sistemas de coordinación, porque nos vamos a centrar en la anatomía y el funcionamiento del aparato locomotor. Como hemos visto en vídeos anteriores de este canal de YouTube, nos hemos centrado en las tres funciones vitales que definen a los seres vivos. Concretamente nos hemos centrado durante los últimos vídeos que hemos visto en la función de relación. Recordad que la función de nutrición estaba definida por estos aparatos: digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor, y es en la función de relación donde nos estamos centrando últimamente. Hemos visto que son los sentidos los que recogen estímulos externos, en algunos casos también internos, que son procesados por los sistemas de coordinación, como el sistema nervioso y el sistema endocrino u hormonal, y ahora es el momento de transmitir toda esa información que ha sido procesada al aparato locomotor. En este esquema que tenemos aquí, en el que participaba, como he dicho anteriormente, el estímulo, receptor, centro nervioso y una respuesta que puede ser de dos tipos, glandular o muscular, nos vamos a centrar concretamente en esta parte de aquí, en cómo la respuesta que generan los centros nerviosos actúan sobre efectores musculares y por lo tanto se nos da una respuesta motora, es decir, un movimiento. El aparato locomotor, pues, es el encargado de llevar a cabo esa respuesta motora, que quiere decir, pues, cualquier tipo de movimiento se consideraría ya una respuesta motora y siempre voluntaria. Es decir, somos conscientes de que estamos llevando a cabo esa respuesta. El aparato locomotor, como os he dicho, está formado por dos sistemas. Es el sistema esquelético por una parte y el sistema muscular. Aquí tenemos una visión general, aunque más adelante nos vamos a centrar en cada uno de los dos sistemas, el esquelético por una parte y el muscular por otra parte, y analizaremos cuáles son los componentes y cómo funcionan. Empezaremos con el sistema esquelético, que está formado por dos partes: los huesos en general y las uniones entre los huesos, que se denominan articulaciones, y que al final de la explicación veremos cuáles son las partes más importantes de las articulaciones y los tipos de articulaciones. Además, hay que decir que el sistema esquelético tiene varias funciones. Por una parte, el esqueleto nos ayuda a llevar a cabo cualquier tipo de movimiento, desde el más sencillo, como mover la mano, hasta el más complejo, como puede ser bailar o correr. Además, el sistema esquelético también nos da forma y soporte, es decir, que todo nuestro cuerpo, la forma de todo nuestro cuerpo viene definida por el armazón interno que tenemos, que es toda la estructura ósea, toda la estructura esquelética. Podríamos decir que nuestro esqueleto es similar a los andamios de una casa. Por otra parte, muchos de los huesos del sistema esquelético también protegen a los órganos internos, órganos que además son muy importantes. Por ejemplo, el cerebro, órgano vital por excelencia, viene protegido por un hueso que es el cráneo. Y todos estos órganos que tenemos en la zona visceral, como pueden ser los pulmones, el corazón, el hígado, también es un órgano vital, pues cualquiera de estos órganos se encuentran protegidos por las costillas, por toda esta región torácica, y también por los huesos de la cadera, como veremos a continuación. En este caso, los huesos de la cadera, por ejemplo, de la pelvis, van a proteger a los riñones, vejiga, intestino, tanto delgado como grueso, etc. Y la caja torácica que hemos visto aquí, pues el resto de órganos. Así que es muy importante la función protectora del esqueleto. Y otra función también que siempre olvidamos del esqueleto es que al final el esqueleto es un almacén o una despensa donde acumulamos
unas sustancias muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo humano, como pueden ser el calcio y el fósforo. Todo el calcio y el fósforo que ingerimos a través de los alimentos, después de llevar a cabo la digestión y de pasar a la sangre, el calcio y el fósforo se guarda en los huesos. En vídeos anteriores, cuando hemos hablado del sistema endocrino u hormonal, seguramente que recordáis que había varias hormonas que se encargaban precisamente de eso, de guardar el calcio en los huesos o de sacarlo de los huesos y devolverlo a la sangre cuando sea necesario, para poder utilizarlo en otras funciones. Y también es importante esta función de los huesos, y es que dentro de los huesos, concretamente en la médula ósea roja, que es el interior de los huesos largos, se producen las células sanguíneas, tanto los glóbulos rojos como los glóbulos blancos, la variedad de glóbulos blancos que había, linfocitos, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos los glóbulos blancos, junto con los glóbulos rojos y las plaquetas, se producen en la médula ósea roja. Por lo tanto, importante tener en cuenta esta función. Dentro de los huesos se produce la sangre. Recordamos, por tanto, este resumen de las 5 funciones importantes del sistema esquelético o del esqueleto. Por una parte, gracias al esqueleto se puede llevar el movimiento corporal. El esqueleto además da forma, estructura y soporte a todo nuestro conjunto corporal. El esqueleto también protege determinados órganos vitales internos. El esqueleto es un almacén para determinadas sales minerales como pueden ser el calcio y el fósforo. Y por último, en el esqueleto se producen las células sanguíneas. Vamos a continuación a analizar más a fondo cómo es el esqueleto. Hemos visto sus funciones y ahora nos vamos a centrar en las partes más importantes. En principio podemos dividir el esqueleto en 3 grandes regiones. Por una parte, la cabeza, por otra parte, el tronco y por último, las extremidades. Otra forma de clasificar el esqueleto es dividiéndolo en 2 partes, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. El esqueleto axial hace referencia a los huesos que forman el eje del cuerpo. Aquí lo tenemos, la cabeza, columna vertebral, caja torácica. Digamos que esto es el eje del cuerpo, el eje vertical del cuerpo, y esta región se denomina esqueleto axial. Mientras que por otra parte tenemos el esqueleto apendicular, que lo forman exclusivamente las extremidades. Las extremidades, que aquí las tenemos marcadas en rojo tendríamos el esqueleto apendicular, es decir, los huesos que forman parte de los brazos y los huesos que forman parte de las piernas. Mientras que en blanco tenemos el esqueleto axial. Y en este caso igual. En este caso, como os he dicho anteriormente, es el esqueleto axial, y junto al esqueleto axial tendremos, en este otro caso de azul, el esqueleto apendicular, las extremidades superiores y las extremidades inferiores. Vamos a centrarnos en el esqueleto axial, en el que vamos a encontrar estas 3 regiones: el cráneo, la caja torácica y la columna vertebral. Empezaremos por el cráneo, porque dentro del cráneo vamos a diferenciar distintas partes y distintos huesos. Como podéis ver aquí, en perfil y de manera frontal, vamos a reconocer estos huesos que son extremadamente importantes porque, como he dicho anteriormente, tienen una función protectora, ya que dentro se encuentra el encéfalo. Entonces, en el cráneo destaca el hueso frontal, que forma parte de la frente, el hueso parietal, el hueso occipital, que es el que tenemos atrás en la región de la nuca, y el hueso temporal, que tenemos 2, uno a cada lado. Por otra parte, en la zona frontal del cráneo encontramos los denominados huesos de la cara, como puede ser el hueso nasal, que forma el tabique de la nariz, el hueso maxilar, que forma parte de la mandíbula superior, la mandíbula inferior,
y otros huesos por aquí, como puede ser el hueso cigomático, que es el que forma los pómulos de la cara. Como he dicho anteriormente, vamos a encontrar esta diferencia entre los huesos del cráneo, que son el occipital, parietal, frontal y temporal, y los huesos de la cara, que son el cigomático, nasal, maxilar y mandíbula. Por otra parte, aquí en verde, como os señalo, los huesos del cráneo. Además, si tenemos una vista inferior del cráneo, es decir, si miramos el cráneo por debajo, que es lo que estamos viendo en esta imagen, y además retiramos la mandíbula, observaremos, bueno, no es necesario, para observar este agujero de aquí no es necesario retirar la mandíbula, pero os lo comento para que veáis que en este caso solamente tenemos los dientes de la mandíbula superior, ¿de acuerdo? La mandíbula inferior con la dentadura inferior la hemos quitado y por eso se ve simplemente la mandíbula superior. Y además aquí se aprecia muy bien el hueso cigomático, que como os he dicho antes es el que forma los pómulos. Como veis viene desde atrás hacia adelante. Es este de aquí. Bien, pues lo que os decía en esta imagen, lo que quería que apreciarais era el foramen magnum, ¿vale? Una palabra escrita en latín, es como significa el agujero grande, que es evidentemente por el que va a salir la médula espinal. Del interior del cráneo, que es donde reside el encéfalo, saldrá la médula espinal y sale por este agujero, por el foramen magnum. Para recordar bien todos los huesos, a lo largo de este vídeo vamos a irnos poniendo a prueba con unos pequeños juegos de identificación de huesos, así que os voy a dejar ahora un pequeño tiempo para que observéis esta imagen e intentéis recordar bien los nombres de los huesos y la localización de los mismos, para después ponernos a prueba e intentar adivinar cuál es el nombre de cada uno de estos huesos. Así que os dejo 10 segundos para que estéis pendiente de la localización y nombre de los huesos del cráneo. Bien, una vez que los habéis estado mirando, os propongo estas imágenes para ver si sabéis reconocer cuál es el hueso que está señalizado en cada uno de los cráneos. Bien, evidentemente era fácil, ¿de acuerdo? Esto lo desarrollaremos a lo largo del vídeo, pero en este caso lo tenemos fácil, porque ya os he repetido muchas veces que el hueso que forma la frente era el frontal, el hueso mayoritario que forma parte del cráneo es el parietal, tanto a un lado como a otro del cráneo, aquí lo vemos, y el que ocupaba la parte posterior del cráneo, lo que conocemos o denominamos como nuca, sería el occipital, y por último los dos huesos temporales que están a cada lado del cráneo serían estos dos de aquí, el temporal derecho y el temporal izquierdo. Bien, sigamos. Vamos a centrarnos ahora en los huesos de la cara, a ver si recordáis bien cómo se denominaban los huesos que formaban parte del rostro. Os dejo de nuevo 15 segundos para intentar averiguar el nombre de estos tres huesos de la cara. Bueno, fácil. Eran el maxilar superior, evidentemente, que es el que forma parte de la mandíbula superior, que es inmóvil. Después tenemos el maxilar inferior, móvil, lo utilizamos para llevar a cabo la masticación, también se denomina comúnmente la mandíbula. Y por último, el que forma parte de la nariz, el tabique nasal, que es el hueso nasal. Bueno, una vez conocidos los huesos del cráneo, vamos a pasar ahora a la caja torácica, que como ya he dicho anteriormente, es toda esta región de aquí formada por la columna vertebral por atrás, todas las costillas que salen de la columna vertebral y este hueso frontal que es el esternón.
La caja torácica tiene una importante función protectora, porque también hemos visto anteriormente que dentro de ella se alojan órganos vitales muy importantes como pueden ser los pulmones, el corazón o el estómago. Además, protege grandes vasos sanguíneos que son los que salen del corazón. Justo por debajo de la caja torácica, que como veis se encuentra cerrándola por la parte inferior, se localiza un músculo muy importante que es el diafragma y que lo que hace es ayudar a que se lleve a cabo la respiración. Nosotros lo podemos mover voluntariamente durante una inspiración voluntaria o una expiración voluntaria, pero cuando no somos conscientes de ello, el diafragma, regulado por funciones nerviosas desde el cerebro, concretamente desde el bulbo raquídeo, lo que hace es contraerse y relajarse continuamente para facilitar que los pulmones que están alojados dentro de la caja torácica puedan hincharse y captar aire o desinflarse y por lo tanto expulsar el aire al exterior. ¿Qué huesos encontramos en la caja torácica? Pues aquí los tenéis. Por una parte vamos a encontrar la columna vertebral por detrás, como os he dicho anteriormente, que es el eje principal de nuestro cuerpo y que forma parte del esqueleto axial, como hemos hablado anteriormente, y después de la columna vertebral sí salen varias costillas, concretamente salen 12 pares de costillas, ¿de acuerdo? 7 pares de costillas verdaderas porque salen desde la columna vertebral y se unen a este hueso frontal que es el esternón y tendremos entonces 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se denominan costillas verdaderas porque, como os he dicho, salen de la columna y contactan directamente con el esternón. Luego, por otra parte, tenemos 3 pares de costillas falsas. ¿Qué significan falsas? Pues que, aunque salen de la columna vertebral, después no se unen directamente al esternón, sino que se unen a esta parte de hueso de aquí que procedía de esta última costilla verdadera, pues entonces se unen, sería esta y esta, se unen, como veis, a la última costilla verdadera, no se unen directamente hasta el esternón, más que nada porque el esternón llega un momento en el que acaba, no continúa hasta abajo y por lo tanto estas 3 costillas de aquí no pueden unirse al esternón, se enganchan a la última costilla verdadera, que esta sí que se engancha directamente con el esternón. Y por último tenemos 2 pares de costillas flotantes. ¿Por qué se llaman flotantes? Pues porque, como podéis ver, están aquí colgando, salen de la columna vertebral, pero no llegan a rodear toda la caja torácica para unirse otra vez al esternón. Quedan ya muy abajo y por lo tanto simplemente dan soporte posterior por nuestra espalda, pero por delante no llegan a cerrar la caja torácica. Recordamos, por lo tanto, que la caja torácica está formada por 7 pares de costillas verdaderas, porque salen de la columna vertebral y se unen directamente al esternón. Después tenemos 3 pares de costillas falsas, porque salen de la columna vertebral, pero no se unen directamente al esternón, sino que se unen a la última costilla verdadera. Y por último tenemos estas 2 costillas flotantes, 2 pares evidentemente porque tenemos simetría, lo mismo a la derecha que a la izquierda. Visto el cráneo y la caja torácica, nos centramos por último en la columna vertebral. La columna vertebral, que es el eje principal de nuestro cuerpo, que sale de la base del cráneo y que llega evidentemente hasta el final del tronco, hasta el final de nuestro tronco. La columna vertebral no es otra cosa más que un montón de huesos, son unos huesos cortos, pequeños, que se apilan uno encima del otro, formando pequeñas articulaciones, y todo ese conjunto de vértebras apiladas es lo que se denomina columna vertebral. Fijaros que la columna vertebral no es perfectamente recta, sobre todo si la vemos de perfil. Si la vemos de frente sí que nos parece recta, pero si la vemos de lado, si la vemos de perfil, vemos que tiene una serie de curvaturas. Además son unas curvaturas muy típicas que se repiten en todos los humanos. Vamos a encontrar, si partimos desde la parte superior, desde la base del cráneo, vamos a encontrar 7 vértebras cervicales, que son las que forman la región del cuello,
7 vértebras cervicales y después van a venir 12 vértebras, que son las que se denominan vértebras torácicas o dorsales, porque de todas estas vértebras salen costillas, que son las que hemos visto anteriormente. Fijaros que si sumamos el número de costillas, las 7 verdaderas, las 3 falsas y las 2 flotantes, 7 más 3, 10, más 2, 12. Nos salen 12 pares de costillas que coinciden con las 12 vértebras que forman parte de la región torácica. Entonces, de cada una de estas vértebras sale un par de costillas, uno hacia el lado derecho y otro hacia el lado izquierdo. Y aquí es donde se forma, como veis, la caja torácica. Veis que de cada vértebra, aquí se ve muy bien, de cada vértebra sale un par de costillas. De aquí sale otra, de esta vértebra sale otro par de costillas y así sucesivamente hasta la primera vértebra torácica, que sería esta. Después de las 12 vértebras torácicas llegan 5 vértebras más, son las denominadas vértebras lumbares, porque forman la zona baja de la espalda, que serían estas de aquí, estas 5 de aquí. De aquí, como veis, ya no salen costillas y forman la región baja de la espalda. 5. Y por último nos quedan las últimas vértebras, que ya no tienen la típica forma del resto de vértebras de la columna vertebral. Se trata de la región del sacro y del coxis. El sacro son 5 vértebras soldadas, aquí se ve muy bien. Es esta vértebra, 2, 3, 4 y 5. Lo que pasa es que aparecen muy unidas unas a otras, por eso se dice que están soldadas. Son 5 vértebras soldadas que forman un único hueso, que se denomina el hueso sacro. Y ya en la puntita de la columna vertebral tenemos otro hueso, que es el hueso denominado coxis, pero que en realidad este hueso son 4 vértebras unidas. Aquí las tenemos, son unas vértebras ya muy pequeñas, 1, 2, 3 y 4, con forma triangular, puntiaguda, que son las que forman el hueso del coxis y que es el típico hueso que habrás sentido cuando alguna vez te has caído y te has golpeado directamente de culo con el suelo. Pues ese hueso que choca con el suelo y que tanto daño nos hace es este, es el coxis. Evolutivamente tiene un significado muy importante, porque al final el coxis en realidad no nos sirve para nada, es un vestigio que queda de la antigua cola que nosotros o que nuestros antepasados tenían como primates. Nosotros somos primates, pues nuestros antepasados evidentemente tenían una cola, y la cola se ha ido reduciendo poco a poco a lo largo de la evolución, y estos son los resquicios que quedan. Esto es lo poco que nos queda de esa cola de nuestros antepasados. Aquí podemos apreciar mejor el coxis, que como os he dicho anteriormente es un órgano vestigial en el ser humano, ¿vale? Representa una cola vestigial que hace miles de años nuestros antepasados sí que poseían. Pero nosotros, una vez que ya no hemos necesitado cola, porque ya no vivimos en los árboles y no necesitamos agarrarnos a los árboles, pues entonces el desuso de ese órgano hace que poco a poco evolutivamente lo hayamos ido perdiendo. ¿De acuerdo? Es como aquí también nos indicó que esta región de aquí se conoce como la rabadilla. El coxis también denominado rabadilla. ¿De acuerdo? Entonces, estas dos regiones del final de la columna vertebral es importante porque no es un único hueso. Son varias vértebras unidas y soldadas. Por una parte el hueso sacro y por otra parte el hueso coxis. Como curiosidad hay que decir que los humanos podemos nacer con cola. Y además a esta rara formación se le llama cola vestigial. Evidentemente esta fotografía no la tenéis en cuenta porque es un montaje, pero haceros a la idea de cómo quedaría un ser humano si tuviera cola. En estos casos en los que realmente se descubren bebés que nacen con una pequeña protuberancia aquí, con una pequeña cola vestigial, pues al ser descubierta a la hora de nacer se le puede extirpar y con una pequeña cirugía se extirpa y se soluciona.
Vale, una vez vistas pues ya todas las vértebras que forman parte de la columna vertebral, os recuerdo de nuevo las curvas que os comenté anteriormente que posee la columna vertebral cuando la vemos de perfil. Tendríamos por una parte la curva cervical, que está formada por las vértebras cervicales. Después tenemos la curva torácica, que son las vértebras que forman parte de la caja torácica. Después vendría la siguiente curva, que es la curva lumbar y que forma parte de la región baja de la espalda. Y por último la curva sacra, que la forma el hueso sacro y el hueso coxis. Estas cuatro curvas las poseemos todos los seres humanos de manera normal. Si en algún momento estas curvaturas son diferentes, implicará algún tipo de deformación en la columna y por lo tanto seguramente que algún tipo de enfermedad relacionada con el aparato locomotor. Vale, pues os voy a dejar de nuevo un tiempo para centrarnos ahora en la columna vertebral, recordar bien los nombres de las diferentes regiones de la columna vertebral, nombres y localización, y en ese tiempo después intentaremos ver si hemos recordado y adivinamos bien las diferentes partes que forman la columna vertebral. Venga, 10 segundos y nos vemos a la vuelta. Bien, tiempo agotado. Vamos a ver si en estos 15 segundos sabemos reconocer los nombres de estas regiones de la columna vertebral. Evidentemente era muy fácil, ¿vale? La parte superior de la columna vertebral, recordamos de nuevo que es la región cervical, por eso muchas veces es lo que se dice típicamente después de dormir con una mala postura de cuello en la almohada, pues no, que tenemos el dolor cervical, pues hace referencia a esta región de la columna vertebral. Después, si seguíamos bajando, tendríamos ya la región dorsal o torácica, que como veis en esta imagen se aprecia muy bien que de cada una de las vértebras dorsales sale un par de costillas. Y si seguimos hacia abajo tenemos ya la región lumbar, que lo forman estas 5 vértebras, 1, 2, 3, 4, 5, final de la espalda, y la columna vertebral acababa con estas dos. Por una parte la región de la columna vertebral sacra o hueso sacro, estas 5 vértebras fusionadas o soldadas, y ya las últimas 4 vértebras pequeñitas como vestigio de nuestra cola de los antepasados primates, que es el coxis. Vamos a centrarnos, después de ver en el cráneo, la caja torácica y la columna vertebral, en el esqueleto apendicular. Hemos echado ya un vistazo a toda esta región, que como os vengo diciendo es el eje central de nuestra postura corporal, y ahora vamos a centrarnos en las extremidades que forman parte del esqueleto apendicular, las dos extremidades superiores y las dos extremidades inferiores. Vamos a diferenciar distintas partes de las extremidades superiores. Previa a la extremidad superior vamos a hablar de la cintura escapular, que sería la región que une la extremidad superior con el tronco, y después nos vamos a centrar en la extremidad inferior y en la cintura pélvica, que es la región que une, o la región donde se une la extremidad inferior con, de nuevo, el tronco. Si nos centramos primero en la cintura escapular y en la extremidad superior, vamos a hablar de los huesos más conocidos de toda esta región. Por una parte tenemos la clavícula, que es este hueso alargado que se une al omóplato o escápula, un hueso plano, y al húmero. Estos tres huesos forman lo que se denomina como cintura escapular. Clavícula, omóplato o escápula y el húmero. Y después, si seguimos hacia abajo, ya tenemos la extremidad superior, el brazo propiamente dicho, que sería el brazo sería el húmero, es lo que se denomina, es lo que se considera que forma parte del brazo, y el radio y el cúbito, que serían el antebrazo
El cúbito, el hueso que queda hacia el interior. Si tenemos la palma de la mano hacia arriba, concretamente la mano derecha, palma de la mano derecha hacia arriba, estiramos el brazo, pues el cúbito es el que quedaría hacia el interior y el radio hacia el exterior. Y por último, la última parte de la extremidad superior, que es la mano, y que está formado, como podéis ver, por este amasijo de huesos cortos que tenemos aquí apelotonados, que son los 8 huesos del carpo, se denomina el carpo, los 8 huesos que forman el carpo. Después encontramos 5 huesos metacarpianos, uno por cada dedo, y por último tenemos los huesos de las falanges. Cada dedo tiene 3 falanges, excepto el pulgar, que solo tiene 2. En esta imagen de aquí lo vemos mejor. Este sería el radio, el cúbito. Como veis, siempre el radio es el que queda del lado del dedo pulgar. ¿De acuerdo? Y tendríamos aquí los huesos carpianos. Y de los huesos carpianos, que son los que forman parte de la muñeca cuando se produce la articulación con el radio del cúbito, de los huesos carpianos salen los huesos metacarpianos, 5, que serían estos 5 de aquí. Y por último ya las falanges. Como he dicho anteriormente, todos los dedos, excepto el pulgar, tienen 3 falanges. La falange proximal, la medial y la falange distal en el extremo de los dedos. En el caso del dedo pulgar solamente tenemos 2 falanges, esta, la distal y la proximal, porque este hueso ya de aquí sería el metacarpiano, junto con el resto de huesos que forman la palma de la mano. Aquí tenemos otra imagen de los huesos de la mano, en el que hago especial hincapié porque es más que hay que verlo a más detalle. Aquí tenemos otra vez los 8 huesos del carpo: el trapecio, trapezoide, grande, el ganchoso, pisiforme, piramidal, semilunar y escafoides. No es necesario conocer los huesos, pero para que veáis la particularidad de que hasta los huesos más pequeños tienen su nombre propio. Aquí también se aprecia perfectamente por colores los huesos metacarpianos y los de la falange. Concretamente, en verde están los de la falange proximal y en rojo las falanges distales. Como veis, la falange media falta en el caso del dedo pulgar. Bien, pues vista la extremidad superior y la cintura escapular, nos vamos a centrar en la extremidad inferior con su cintura pélvica, que es la región que la une al eje axial al esqueleto axial de nuestro cuerpo. De la extremidad inferior vamos a destacar estos huesos. Si nos centramos primero en la cintura pélvica, que es esta región de aquí, vamos a encontrar el hueso coxal. El hueso coxal, que a su vez está formado por otros 3 huesos y que están unidos entre sí, están soldados entre sí. Se trata del hueso ilion, del pubis y del isquion. Ilion, pubis, isquion. Y los 3 huesos unidos forman el hueso coxal. La mitad del hueso coxal, porque luego tendríamos por aquí la otra mitad, que como veis los 2 huesos coxales están unidos por esta parte de aquí. Entonces, hueso coxal formado por ilion, pubis e isquion. Y de esta cintura pélvica sale ya el hueso más largo del cuerpo humano. Se trata del fémur. Y a continuación llegarían ya la tibia y el peroné. Por último, al final de tibia y peroné encontramos de nuevo los huesos del tarso, otro amasijo de huesos pequeños, cortos, en este caso 7. Si recordáis, en el caso de la mano eran 8. Pero en este caso son los 7 huesos del tarso, del que parten 5 huesos metatarsianos y por último las falanges. Cada dedo de nuevo tiene 3 falanges, excepto el dedo pulgar, que solamente tiene 2. Aquí las vemos más al detalle. Estarían los 7 huesos del tarso, los 7 huesos tarsos, después llegarían los 5 metatarsos y por último las falanges, que como veis en todos los dedos hay 3 falanges, excepto en el dedo pulgar, que solamente tenemos 2. Una visión más similar a la que hemos visto anteriormente de la mano, con todos los huesos indicados por colores.
¿de acuerdo? Todos los de color morado son los tarsianos o huesos del tarso, metatarsianos, falange proximal, falange medial en todos excepto el pulgar y por último las falanges distales. Bien, hasta aquí hemos conseguido tener una visión generalizada de todo el esqueleto, de todos los huesos más destacados e importantes del sistema esquelético. Vamos a conocer ahora un poquito más del hueso en concreto, del hueso como órgano, porque los huesos son órganos que están vivos, están formados por tejido óseo y como hemos dicho en vídeos anteriores, los tejidos evidentemente están formados por células vivas. Por lo tanto, vamos a intentar quitarnos esa idea de la cabeza de que el hueso es una parte muerta de nuestro cuerpo que simplemente es como una estructura que da soporte al resto del cuerpo. Los huesos están formados por células y además células vivas que necesitan nutrirse, oxigenarse, etcétera, etcétera. Sí que se da la particularidad de que los huesos están formados por un tejido especial de consistencia dura porque en ellos se acumula calcio, fósforo y una proteína muy importante denominada colágeno. Como siempre ocurre en ciencias, vamos a proceder a clasificar, en este caso a clasificar los huesos, para tener una visión un poco más general de los tipos de huesos con los que nos vamos a encontrar. Y la clasificación se va a basar en la forma de los huesos, que es la más sencilla y la más visual. Vamos a tener huesos largos, huesos planos y huesos cortos. Y aquí tenéis un ejemplo de cada uno de los huesos. En los huesos largos, el ejemplo típico es el húmero, como os he dicho antes, el hueso más largo del cuerpo humano, forma parte de la pierna. Dentro de los huesos planos destaca el omóplato o la escápula, en la parte superior de la espalda a ambos lados, y dentro de los huesos cortos estarían las vértebras, por ejemplo. No hay nada más que explicar, largo, plano y corto hace referencia exclusivamente a su forma. Concretamente los huesos largos, como su propio nombre dice, de forma alargada y cilíndrica, tienen una función principal que es la de proporcionar sostén. Son alargados precisamente para dar forma a nuestra verticalidad y además participan activamente en nuestro movimiento, porque generalmente a los huesos largos se van a unir los músculos, que más adelante los veremos, y conjuntamente el hueso junto con el músculo va a participar en el movimiento y va a permitir que nos podamos mover. Concretamente, las regiones donde se suelen encontrar los huesos largos son las extremidades. Vamos a encontrar muchos huesos largos, o la mayoría, en las extremidades superiores, brazo, antebrazo, dedos, y también en las extremidades inferiores, la pierna y en los dedos del pie. Por otra parte, respecto a los huesos planos, como su propio nombre dice, tienen forma de placas, bien curvas o planas, y generalmente siempre tienen función protectora. Además de este ejemplo que tenemos aquí, el de la escápula, también podemos poner como ejemplo de huesos planos los huesos que forman parte del cráneo, que ahí sí que queda muy justificada su función protectora, porque lo que hacen es cubrir determinados órganos vitales. Y por último, poco que decir respecto a los huesos cortos, es que tienen una forma cúbica o redondeada y no destaca ninguna otra dimensión sobre otra. Por eso se dice que son cortos. Si nos centramos en los huesos largos, vamos a diferenciar además diferentes partes. Por una parte, las epífisis, que son los extremos. Epífisis proximal, en este caso, porque es la parte más próxima a la articulación, y la epífisis distal. Pero bueno, quedaros simplemente con que epífisis es la parte más externa, diáfisis es la parte central y metáfisis es la parte intermedia entre unas y otras. Epífisis, metáfisis, diáfisis. Y si nos centramos un poco más en el interior del hueso, vamos a destacar todas estas regiones. Por una parte, las extremidades de los huesos largos, concretamente las epífisis, como he dicho anteriormente, suelen estar rodeadas de un tejido cartilaginoso que lo que hacen es participar en una articulación. Se supone que este extremo del hueso se va a unir a otro hueso para formar una articulación, gracias a la cual los dos huesos se puedan mover entre sí, se puedan articular. Pues bien, para quedar protegidos del roce entre los huesos, generalmente las epífisis más externas suelen estar rodeadas por un cartílago especial que les favorece cierta protección. Destaca también dentro del hueso largo una región que está denominada o que se denomina
un hueso esponjoso, que es el que tiene la médula ósea roja, y después destaca una zona hueca dentro de la diáfisis que está rellena de médula ósea amarilla. Como veis, el cartílago también se repite en la epífisis inferior, tanto en la superior como en la inferior, las epífisis siempre generalmente rodeadas de cartílago, que participa de la articulación, como veremos más adelante. Si os fijáis en esta imagen, están destacando dos tipos de hueso. Por una parte aquí decimos hueso compacto y aquí hablamos de hueso esponjoso. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues es que si miráramos los huesos a través del microscopio, veríamos que encontramos dos regiones. Podemos ver zonas donde el hueso es totalmente sólido, y eso es a lo que se le llama hueso compacto, que sería, por ejemplo, toda esta región de aquí. Todo esto es hueso compacto porque está más solidificado, es más homogéneo, o toda esta región de aquí. Pero, además de hueso compacto, que es lo que aporta mayor dureza a la estructura del hueso en general, también vamos a encontrar unas regiones donde el hueso no es homogéneo, sino que encontramos determinadas regiones con agujeros. Es lo que se denomina como hueso esponjoso, porque recuerda a una esponja de baño, en la que encontramos zonas de hueso y zonas vacías. El hueso esponjoso generalmente en los huesos largos se encuentra en las zonas de la epífisis, y este hueso esponjoso se encuentra rellenado de médula ósea roja, que, como hemos dicho anteriormente, es la que produce el tejido sanguíneo, es la que produce la sangre. Las células sanguíneas se producen aquí, en todos estos huecos del hueso esponjoso. Los huesos a lo largo de nuestra vida crecen en longitud hasta que llegamos a una edad adulta. Además, como hemos visto en temas previos a este, concretamente cuando hemos hablado de las hormonas, hemos dejado claro que son las hormonas quienes facilitan que el hueso pueda crecer, porque hay determinadas hormonas que facilitan que el calcio y el fósforo pueda ser recogido de la sangre y se acumule en el hueso para que éste pueda crecer. En los huesos de los bebés, que suelen ser más frágiles y más pequeños, encontramos dos regiones, concretamente en la metáfisis, que son las zonas de crecimiento. Y es a partir de aquí donde se crea hueso hacia un lado y hacia otro. Y por eso el hueso poco a poco puede irse estirando, porque en esta región de metáfisis se está creando hueso a ambos lados. Aquí lo tenéis mejor representado. Como veis, generalmente el crecimiento del hueso es en grosor y también longitudinal y en un único sentido, sobre todo en los huesos largos, porque a la vez que se destruye hueso por un lado, se crea hueso por otro. ¿Veis? En este caso de aquí, si lo ampliamos, a la vez que se está destruyendo hueso por esta zona interna, se está creando hueso por el otro, y poco a poco el hueso se va estirando, se va alargando. ¿Qué son estos ladrillos que se van colocando poco a poco en el hueso para ir formando toda su estructura? Pues no es otra cosa más que esto, todas estas sales minerales, que son las que forman la estructura del hueso: el magnesio, el calcio y el fósforo. Estos tres componentes minerales son los principales componentes de los huesos de nuestro cuerpo. Una vez que hemos hablado de los huesos, nos vamos a centrar en la otra parte importante del sistema esquelético, que son las articulaciones. Las articulaciones son las zonas de unión entre huesos, y hay diferentes tipos de articulaciones según el grado de movilidad que tengan los huesos que forman parte de esa articulación. Vamos a tener articulaciones fijas, articulaciones móviles y articulaciones semimóviles. Evidentemente, las articulaciones fijas, como su propio nombre dice, son articulaciones que no permiten el movimiento entre los huesos que quedan unidos por esas articulaciones. Estas articulaciones fijas también se llaman suturas, y además solo participan los huesos que se unen y que no pueden moverse uno respecto al otro. Su unión es muy sólida y hace que cree esta estructura que tan típicamente sirve para llevar a cabo la protección de determinados órganos, como en este caso, que es el cráneo, que protege al encéfalo,
y que, como veis, entre este hueso y este hueso se forma una articulación o una sutura totalmente sólida que impide que este hueso y este hueso se puedan mover entre sí, o entre este y este. Si intentamos recordar los nombres de los huesos del cráneo que estamos viendo en esta imagen, este, ya que esto se trata de la parte posterior del cráneo, sería el hueso occipital, mientras que este sería el hueso parietal. Este sería el otro hueso parietal, el del otro lado. Pues entre el hueso parietal y el hueso occipital tenemos una articulación fija o una sutura. O lo mismo entre los dos huesos parietales, el derecho y el izquierdo, que también están unidos por una sutura. Se trata de una articulación fija e inmóvil. Por otra parte, tenemos otro tipo de articulación que es la articulación móvil y que es todo lo contrario a la anterior. Es decir, que aporta una gran movilidad a los huesos que quedan unidos por esta articulación. El ejemplo típico es la articulación de la rodilla, en el que participan los huesos que forman parte de la pierna. Por una parte el fémur y luego la tibia y el peroné. Como veis en esta imagen participan diferentes tipos de elementos. Por una parte tenemos el cartílago, que ya hemos dicho anteriormente, que se encuentra en los extremos de los huesos para aportar cierta protección al estar rozando continuamente los huesos que participan en la articulación. Por lo tanto, tendremos cartílago por esta región y también tendremos cartílago por esta región. Este hueso es un poquito más blando y es lo que amortigua el movimiento que se establece entre un hueso y otro. Por otra parte, además de los cartílagos, también tenemos los meniscos, que son estas estructuras que se colocan entre hueso y hueso y que también sirven para amortiguar el continuo rozamiento que hay entre hueso y hueso. Daros cuenta que estas estructuras son más o menos sólidas, porque estamos hablando de huesos, ya sabéis que la estructura del hueso es sólida, y si estamos continuamente rozando un hueso sobre el otro a lo largo de toda nuestra vida, es normal que poco a poco se vaya desgastando. Por eso son tan importantes estas estructuras, el cartílago y los meniscos, que lo que hacen es proteger ese continuo rozamiento y dar cierta flexibilidad a la hora de llevar a cabo el movimiento de la articulación. ¿Vale? Que toda la articulación funcione de una manera más suave. Pues todos estos elementos participan de ello. Aparte del cartílago y el menisco, es importante también tener en cuenta los ligamentos. Estos ligamentos son unos tejidos especiales que se localizan entre hueso y hueso y que lo que hacen es crear una unión física más real entre los huesos que participan en la articulación. Y por último tenemos esta otra zona de aquí, que aquí no se visualiza porque en realidad el dibujo nos lo corta, pero la cápsula sinovial estaría formada por esta estructura de aquí que llegaría hasta el final y también la tendríamos al otro lado. Y lo que haría sería un poquito encerrar a la articulación de tal manera que dentro haya también un líquido sinovial. ¿De acuerdo? La cavidad articular sería esta, que está rodeada por esta cápsula sinovial hacia un lado y hacia otro. Por aquí también tendríamos otra cápsula, de tal manera que todo quede cerradito y dentro haya un líquido sinovial que os podéis imaginar para qué sirve. Ese líquido se trata de un líquido formado mayormente por agua y por proteína y tiene un aspecto líquido, mucoso, y lo que hace es lubrica toda esta articulación para que el movimiento se pueda hacer perfecto y limpio. Veis, aquí tenemos otra imagen con los huesos que participan en la articulación de la rodilla, el fémur por un lado, la tibia y el peroné, que sería este otro de aquí, y el resto de componentes de la articulación, como el cartílago o los meniscos. Aparece en este dibujo además también la rótula, que sería otro cuarto hueso que participa en la articulación y lo que hace es proteger. Es muy importante la articulación de la rodilla. Daros cuenta que participa en el movimiento de la pierna. Estamos continuamente moviendo y articulando la pierna porque, entre otras cosas, los humanos somos seres bípedos, es decir, que caminamos de pie y por lo tanto en el movimiento en este movimiento estamos continuamente flexionando la rodilla. Si andáramos a cuatro patas, nuestras extremidades anteriores también nos ayudarían a mantener o a sostener
el cuerpo, pero en este caso al tratarse de seres bípedos que andamos de pie, pues todo el peso del cuerpo recae en las extremidades inferiores y por lo tanto a la hora de ir caminando la rodilla adquiere una importancia muy grande. Es importante protegerla y por eso hay un hueso, que es la rótula, que os la podéis tocar perfectamente al tocaros la rodilla, que protege a esta articulación, porque en el caso de caernos, por ejemplo, apoyamos la rótula directamente en el suelo, en vez de dejar esta articulación al aire. Bien vistas las articulaciones fijas o suturas y las articulaciones móviles, nos queda por ver unas articulaciones que están a medio camino entre unas y otras. Son las articulaciones semimóviles. ¿Qué significa esto? Pues que no terminan de tener una articulación perfecta entre hueso y hueso, sino que aportan cierta movilidad. Esto es lo que ocurre entre las vértebras de la columna vertebral. Si os fijáis, aquí tenemos una vértebra y aquí tendríamos otra. Pues bien, entre vértebra y vértebra no se produce un gran movimiento, no se produce un movimiento muy extenso, sino que se produce simplemente un leve movimiento entre una y otra. Lo que pasa que si sumamos una vértebra más otra, más otra, más otra, más otra, más otra, y todas hacen un pequeño movimiento, al final conseguimos que toda la estructura pueda tener cierta flexibilidad y cierto movimiento, cierto margen de movimiento en el espacio. ¿Vale? Por eso se dice que las articulaciones semimóviles aportan cierta movilidad, pero no se puede decir que sean móviles completas porque no entre vértebra y vértebra no hay un giro perfecto de 90 grados, incluso de 180 hacia los lados. Hasta aquí hemos visto, por tanto, el sistema esquelético. Hemos visto los huesos que forman parte del sistema esquelético, bien de la cabeza, del tronco y de las extremidades. Muy importante que conozcáis los huesos más destacados, además los trabajaremos en clase, y después hemos visto cómo son los huesos, tanto por fuera como por dentro, cómo es el tejido que forma el hueso, cuáles son las partes de los huesos, especialmente de los huesos largos, y por último hemos visto cómo son las articulaciones y qué tipo de articulaciones existen en el cuerpo humano. En lo que nos vamos a centrar en lo que queda en el resto de vídeo es en el sistema muscular, en los músculos. El sistema muscular va a estar formado no solamente por los músculos esqueléticos, sino por una serie de tejidos que veremos más adelante. Pero en esencia podemos decir que los músculos esqueléticos son los que forman el sistema muscular. Es importante recordar los tres tipos de músculos que existen en el cuerpo humano. Por una parte estaba el tejido muscular estriado cardíaco, que se denominaba estriado porque, como veis, se aprecian diferentes estrías. Es como si estuviera rayado. Y también se llama cardíaco porque evidentemente forma parte del corazón. Este tipo de tejido muscular tenía desarrollaba un movimiento involuntario, porque evidentemente nosotros no podemos mover a voluntad nuestro corazón, se mueve de manera involuntaria. Por otra parte teníamos el tejido muscular liso. Se denomina liso porque, si veis, las células no tienen las típicas estrías que hemos visto en los casos anteriores, por eso se dice que es liso. Y además también participa en aquellos movimientos involuntarios, aquellos movimientos que nosotros no somos conscientes de que se están llevando a cabo. O bueno, somos conscientes, pero nosotros no podemos moverlos a voluntad. Esto es lo que pasa con el tejido muscular del estómago. Somos conscientes de que el estómago en algún momento se está moviendo porque lo sentimos, pero nosotros no lo podemos mover. Nosotros no podemos hacer que las paredes del estómago se muevan para llevar a cabo la digestión. ¿De acuerdo? Entonces eso es un tejido muscular liso, pero que no forma parte del sistema muscular del aparato locomotor. El único músculo que forma parte del aparato locomotor es aquel que está formado por tejido muscular esquelético, que como veis también es estriado, pero que lo va a formar los músculos propiamente dichos, los denominados músculos esqueléticos, y se llaman músculos esqueléticos porque siempre van a estar asociados al esqueleto. Su función siempre va a ir asociada al esqueleto. Si un músculo nunca está unido a un hueso, el músculo no va a tener sentido, no va a llevar a cabo su función de manera adecuada.
Como he dicho anteriormente, el sistema muscular estaba formado por los músculos esqueléticos, pero también por otros tejidos asociados al músculo esquelético, como son los tendones. Los tendones son unos tejidos especiales, elásticos, que sirven para unir el músculo al hueso. Vamos a conocer algunos de los músculos más importantes que forman parte del cuerpo humano. Se pueden distinguir diferentes regiones musculares y nos vamos a centrar en esas tres regiones que estáis viendo. Por una parte hablaremos de los músculos de la cabeza y del cuello, después nos centraremos en la musculatura del tronco y por último hablaremos de los músculos de las extremidades. Vamos a destacar unos pocos de los muchos músculos que forman la cara. Daros cuenta que la cara es muy expresiva y siempre que expresamos algún gesto con la cara es porque participan muchos músculos, pero simplemente nos vamos a centrar en algunos que son muy conocidos, son comunes y que además sirven para hacer gestos muy típicos. Por una parte tenemos aquí el músculo frontal, que se va a poner en funcionamiento, por ejemplo, cuando levantamos la ceja. Al levantar la ceja estamos contrayendo o relajando el músculo frontal. También destaca por su importancia el músculo masetero, que es el músculo que utilizamos a la hora de masticar. Cuando estamos masticando, estamos contrayendo y relajando este músculo y así hacemos que la mandíbula pueda subir o bajar. Es muy importante también el músculo esternocleidomastoideo, difícil de pronunciar, pero también muy importante porque, como veis, es esta región de aquí y lo que va a facilitar es el movimiento de la cabeza, es el movimiento de la cabeza sostenida sobre el cuello. Entonces, siempre que hagamos algún movimiento de cabeza, el músculo esternocleidomastoideo está implicado en ese movimiento. Por otra parte, también destacan los músculos orbiculares del ojo, que son los músculos que rodean los ojos y que sirven para llevar a cabo cualquier movimiento del ojo, como bien puede ser el parpadeo. También destaca el músculo nasal, que lo utilizamos para hacer cualquier gesto con la nariz. Y por último, los músculos risorios que rodean los labios y que sirven para hacer, por ejemplo, el típico gesto de lanzar un beso. Si pasamos al tronco, podemos destacar algunos de los músculos más importantes. Por una parte tenemos los músculos del pecho o el pectoral mayor y también tenemos los músculos rectos del abdomen, que son los que nosotros podemos ejercitar al hacer ejercicios de abdominales, pues son los rectos del abdomen. Si echamos un vistazo al tronco por detrás, destaca el músculo dorsal, que es el que forma mayoritariamente toda la espalda baja, y también el músculo trapecio, que es el que utilizamos, por ejemplo, para levantar o bajar los hombros. Algunos de los músculos más destacados de las extremidades son el músculo deltoides, que forma parte mayoritariamente del hombro, o el bíceps y el tríceps branquial, que serían estos de aquí, el bíceps este de aquí y el tríceps justo por debajo. Aquí se aprecian muy bien los tres más importantes del brazo: deltoides, bíceps, tríceps. Y los músculos más destacados de las extremidades inferiores serían los glúteos, que forman el culo, y por debajo ya el cuádriceps y el bíceps, cuádriceps por arriba y el bíceps femoral por debajo. Destaca también, por ejemplo, los músculos del gemelo, que se denominan concretamente el gastrocnemio. Hasta aquí hemos visto los músculos más destacados. Evidentemente, el sistema muscular es mucho más complejo. Existen gran cantidad de músculos. No hay más que ver estos dibujos y todos los haces musculares que encontramos por todas las regiones de nuestro cuerpo. Tanto la frontal interna como después la musculatura frontal externa que recubre a la interna. Y por detrás lo mismo. Tenemos una musculatura dorsal externa, pero que no hace otra cosa más que cubrir a todos los músculos que están por debajo.
Pero bueno, hasta aquí, hasta lo que hemos visto hasta aquí, es quizá los músculos más representativos o los músculos más importantes que pueden tener una función más destacada en los movimientos de nuestro cuerpo. Si nos centramos ahora concretamente en el músculo como órgano, como tejido, vamos a ver más detenidamente cómo está formado. Al final, el músculo no es otra cosa más que un montón de haces celulares que destacan porque forman el tejido muscular esquelético. Aquí vemos más a fondo cómo es el músculo en sí. Si veis, todos los músculos esqueléticos están anclados a los huesos, como os he dicho anteriormente, unidos por una estructura que es el tendón. Además, tendón y músculo están recubiertos por una capa de tejido denominado fascia. Junto al tendón sale ya el músculo estriado, que está formado por un montón de haces, entre los cuales hay muchas arterias, venas y nervios, porque como ya he dicho anteriormente, al igual que pasaba con el esqueleto, con los huesos, los músculos también están formados por células vivas, y a esas células tienen que llegar nutrientes, tiene que llegar oxígeno, y de ellas se tienen que retirar aquellas sustancias excretadas por las células. Entonces, a todo el tejido tienen que llegar arterias, venas y evidentemente nervios. Si veis, todo el músculo esquelético se divide en pequeños fascículos. Entre los fascículos se encuentran otras capas de tejido, que es el perimisio, y que protegen cada fascículo. ¿Veis? De aquí saldría este fascículo. Y luego dentro de cada fascículo encontramos otra vez otras fibras más pequeñas que están a su vez rodeadas por perimisio. Y estas fibras en sí, estas fibras musculares, son ya las propias células musculares. Todo esto es una única célula. Esta sería otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, otra célula, y todas estas células, que son alargadas, están empaquetadas en un fascículo. Después varios fascículos forman ya el músculo en general. Nos podemos centrar, por lo tanto, en esta célula muscular estriada, que como os hemos dicho anteriormente se llama estriada porque tiene todas estas estrías, todas estas líneas que se ven claramente a través del microscopio. Las células musculares estriadas tienen también la particularidad de que no solamente poseen un núcleo, sino que tienen varios núcleos. Aquí vemos las partes típicas de todas las células, pero con algunas particularidades. Además de que tienen varios núcleos, también tienen una membrana plasmática, evidentemente, que rodea todo el exterior de la célula, y también tienen muchas mitocondrias. ¿Por qué? Porque las mitocondrias son los orgánulos celulares que, si recordáis, proporcionan energía a la célula. Precisamente, las células musculares necesitan mucha energía, porque están llevando a cabo continuamente el movimiento. Entonces vamos a encontrar muchas mitocondrias en estas células musculares. Y como veis, en las células musculares apenas hay citoplasma. El citoplasma era el líquido que rellenaba toda la célula, pero en este caso apenas hay citoplasma, porque todo el contenido de la célula está lleno de fibras de proteína. Todo esto son fibras de proteína longitudinales que ocupan la célula de un extremo a otro. Esta proteína es la clave del músculo. Siempre se dice que los músculos son pura proteína, y en realidad es así, porque las células están formadas exclusivamente de proteína, están rellenas de proteína. Y son estas fibras de proteína las que se estiran y las que se encogen, y por lo tanto las que hacen que el músculo se contraiga o se relaje. Si os fijáis, esta célula que tenemos aquí, con todas las fibras en su interior esquematizadas, como veis se pueden estirar o separar unas de otras, o se pueden unir unas a otras, y así hacen que la célula se pueda acortar o se pueda relajar, y por lo tanto macroscópicamente el músculo se pueda contraer o se pueda estirar o relajar. Los músculos, al igual que pasaba con los huesos, también los podemos clasificar según su forma. Por lo tanto, tendremos músculos fusiformes si tienen forma de huso y que terminan en dos tendones de color más blanquecino. El ejemplo típico es el bíceps. Después tenemos los músculos planos que tienen forma de abanico, como pueden ser los músculos del pecho, los pectorales,
Otro tipo de músculos, según su forma, son los músculos orbiculares, que tienen forma semicircular y que se unen dejando entre sí una apertura. Este sería el caso del músculo orbicular del ojo. Y por último tenemos también los músculos denominados esfínteres, que son anillos perfectamente circulares que lo que hacen es cerrar conductos corporales, como puede ser el esfínter anal, que nosotros podemos controlar abriendo o cerrando de manera voluntaria. Pues eso sería un esfínter, un tipo de músculo según su forma. Hasta aquí hemos visto ya el sistema muscular, hemos conocido los músculos más importantes y hemos conocido cómo son los músculos como órgano, además de la clasificación según su forma. Visto ya el sistema muscular y el sistema esquelético, vamos a entender ahora cómo funcionan de manera coordinada para llevar a cabo el movimiento. Y es que, como hemos dicho anteriormente, al inicio del vídeo, el aparato locomotor recibe señales directamente del sistema nervioso. El sistema nervioso es el que procesaba la información y ahora es él el que tiene que mandar una señal al aparato locomotor para que se pueda llevar a cabo un movimiento. Los músculos se contraen y ejercen fuerza en los tendones de tal manera que tiran del hueso y así se produce a modo de palanca un movimiento. Es por esto por lo que se dice que el aparato locomotor actúa como un sistema de palancas. En este caso es donde se aprecia que el sistema nervioso central, concretamente de la médula espinal, salen neuronas. Y además, si recordáis, se trata de neuronas motoras, porque llevan información para llevar a cabo un movimiento. Estas neuronas salen de la médula espinal, llegan hasta los músculos y contactan directamente con las fibras o células musculares que forman el músculo como órgano. Cada neurona llevará un aviso para que la célula muscular se contraiga o se relaje y así el músculo pueda contraerse o relajarse llevándose a cabo el movimiento. En los músculos siempre va a haber una acción antagónica, es decir, una acción contraria. Generalmente cuando uno se contraiga, el otro se relajará. Y es lo que pasa en el caso del brazo. Por ejemplo, cuando el tríceps se contrae, el bíceps está relajado. Pero cuando levantamos el brazo para que el bíceps se contraiga, es el tríceps el que se relaja. En esta imagen se puede apreciar claramente el movimiento antagonista de diferentes parejas de músculos. Cuando uno se contrae, como en este caso, el otro se relaja y viceversa. Esto no pasa evidentemente con todos los músculos, solo con algunos que están muy orientados de forma específica al movimiento de las extremidades. Nos vamos a centrar en las palancas que pueden servirnos de ejemplo a la hora de entender cómo funciona el aparato locomotor. Una palanca no es otra cosa más que estas estructuras típicas en las que interviene una resistencia, una potencia y un apoyo. En este caso el punto de apoyo va a servir de equilibrio entre la resistencia y la potencia. La potencia va a ser una fuerza que va a ir en contra siempre de la resistencia. Entonces estas palancas son las típicas que podemos utilizar para entender las diferentes combinaciones que se producen con los huesos y con los músculos del aparato locomotor. Vamos a empezar con el primer tipo de palanca. En el primer tipo de palanca, la denominada palanca tipo 1, como veis el punto de apoyo está en el centro. La resistencia está en un extremo y para tirar de la resistencia, para vencer la resistencia, ejercemos la potencia en el otro caso. Si observamos esto, que es como los típicos balancines de los parques de juegos de niños, la resistencia estaría en un extremo, estaría abajo, y para nosotros intentar levantar la resistencia haríamos fuerza aquí. Esta sería la potencia, y al tirar de la potencia hacia abajo podríamos levantar la resistencia hacia arriba. Esta típica palanca es la que ocurre en la articulación, por ejemplo, del cuello.
Fijaros en este caso que el punto de apoyo lo tendríamos en el centro, el punto de apoyo sería la columna vertebral y la resistencia sería el peso de toda nuestra cara. Si nosotros dejamos la cabeza muerta, o sea, si dejamos la articulación del cuello muerta, evidentemente lo primero que ocurre es que la cabeza se nos cae hacia abajo. ¿Por qué? Porque todo este peso actúa de resistencia y por inercia cae hacia abajo. ¿Qué tenemos que hacer para levantar todo este peso? Pues tirar de esta potencia. Por eso tenemos aquí los músculos del cuello que al contraerse tiran hacia abajo y toda esta resistencia se levanta hacia arriba. Este equilibrio continuo en el punto de apoyo hace que o permite los movimientos de la cabeza, los movimientos del cuello. Por otra parte tenemos la palanca tipo 2. En la palanca tipo 2 el punto de apoyo está en un extremo, mientras que la resistencia está en el centro. ¿Cómo podemos levantar esa resistencia? Pues generando una potencia aquí hacia arriba y levantando el peso. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en el caso de la pierna. Cuando nosotros nos ponemos de puntillas, el extremo del pie sería el punto de apoyo. Y todo el peso de nuestro cuerpo quedaría localizado en el centro. Cuando estamos haciendo el ejercicio típico que vemos en esta imagen y levantamos el pie hacia arriba, estamos tirando de los músculos de los gemelos, de tal manera que estos son los que generan la potencia hacia arriba para levantar todo el peso del cuerpo que queda entre el músculo que genera la potencia y el punto de apoyo. Y el tercer tipo de palanca es la palanca tipo 3. En este caso, el punto de apoyo también lo tenemos en un extremo, pero la resistencia la tenemos en el otro extremo, de tal manera que la potencia la tenemos que ejercer en este punto, en un punto central entre el punto de apoyo y la resistencia. Es lo típico que ocurre cuando hacemos este ejercicio. El punto de apoyo lo tenemos aquí, en el codo, y la resistencia la tenemos aquí, en el extremo del brazo, en la mano, con las pesas que estamos intentando levantar. ¿Dónde tiene que estar, por lo tanto, la potencia? Pues entre el límite, entre el punto de apoyo y la pesa, el músculo central, que ese sería el bíceps que tira de esta parte de aquí para levantar la resistencia. Aquí tendremos de nuevo representado lo mismo que aquí. Tenemos el punto de apoyo que sería el codo, que está apoyado aquí en la pierna. Aquí tendríamos la resistencia, que serían las pesas, y que el sistema lo tiraría hacia abajo. Y por lo tanto, este músculo de aquí, que es el bíceps, y que está, como veis, anclado mediante este tendón a una zona intermedia entre el punto de apoyo y la resistencia, pues el bíceps se contrae y conseguimos tirar toda esta región y levantar esta resistencia. Esta sería la palanca tipo 3. Y hasta aquí lo más importante del aparato locomotor, tanto las partes, bien del sistema esquelético como del sistema muscular, como del funcionamiento, que es todo lo que hemos explicado anteriormente de las palancas, que no hacen otra cosa más que explicar la relación que hay entre el hueso y el músculo y cómo llevan a cabo el movimiento. Hasta este punto ya hemos visto cómo funciona la función de relación en general. En vídeos anteriores hemos visto cómo los estímulos son captados por los receptores y también cómo los receptores envían la señal al centro nervioso. En vídeos anteriores también nos hemos centrado en el sistema nervioso, en la complejidad del sistema nervioso y en cómo elaboraba respuestas que podían ser de dos tipos. Podían ser respuestas secretoras, es decir, hormonas que secretaban un montón de glándulas, y en este vídeo hemos visto cómo se lleva a cabo el movimiento o respuesta motora gracias a los músculos que en colaboración con los huesos llevan a cabo el movimiento. Y hasta aquí todo lo referente al aparato locomotor en concreto y a la función de relación en general, que no solamente sería este vídeo, sino todos los vídeos de la colección del canal de YouTube que hemos visto previamente o que preceden a este. Así que nada más, nos vemos en próximos vídeos
y espero que os haya quedado todo muy claro. Adiós.